Como decía Seneca, a veces para vivir hace falta coraje. Y ese coraje yo no lo encontré en mí mismo. A veces se llevan las cosas a la soplapollez máxima. Grabando. Estupendo. Bueno, familia, hoy tenemos aquí un vídeo súper especial. Es la primera vez que hago esta clase de contenido de podcast entrevistando a una persona y me estreno a lo grande con un referente en la filosofía estoica, porque no solo la estudia, sino que la aplica en su día a día y la muestra a otros, autor de 5 libros, los cuales aconsejo. Dejaré todas sus redes sociales y enlaces a sus libros en la descripción de este vídeo. Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Pedro Vivar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan. Es todo un placer estar contigo. Pues Pedro, yo quería comenzar esto haciéndote una pregunta porque una de las cosas que yo más admiro de ti es que pasaste un momento en el que tuviste un accidente que físicamente te costó mucho recuperarte. Y a mí siempre me preguntan a qué se aferra una persona cuando está mal físicamente. Y yo hoy quiero preguntarte eso a ti. Cuando tuviste ese accidente, estuviste encamado, tuviste que recuperarte, o sea, prácticamente perdiste todo tu, entre comillas, por así decirlo, potencial físico. ¿A qué te aferras o qué te empuja a buscar la recuperación a sabiendas de que no había garantías de una recuperación al nivel que la has conseguido a día de hoy, que es espectacular? ¿A qué te aferraste? ¿Qué fue lo que te animó? Pues bueno, te diría que en estos momentos que te sientes tan perdido, pues buscas una luz y llega un momento que yo entiendo que muchas personas van a atravesar cuando vivan momentos complicados y, y van a sentir que nada tiene sentido y que su vida para ellos pues ya pues no tiene valor. Entonces, como decía Seneca, a veces para vivir hace falta coraje y ese coraje yo no lo encontré en mí mismo, yo lo encontré en que para mí sería muy duro, muy complicado, por ejemplo, ver a mi madre o a mi padre, en este caso sobre todo a mi madre, cuidar de mí si yo encima tenía una mala actitud, ¿no? Creo que ya para una madre es muy complicado, ¿no? Cuidar a un hijo con problemas o enfermo llámalo X, para que encima esa persona pues esté cabizbaja, con los hombros caídos y vencido por la vida, ¿no? Entonces, en ese momento donde tú no puedes hacerlo o sacarlo por ti, lo haces por algo más grande que tú, ¿no? Y eso es un poco al final lo bonito del ser humano y cómo justo precisamente esto lo cuenta el doctor Manuel Alonso Puig, cómo los telómeros que tenemos a nivel de conexiones en nuestro cerebro que hacen que prolonguemos nuestra vida, se producen estaba justo en el avión, se producen en las conexiones con otras personas y otros seres humanos, ¿no? Pues yo sentí justo eso en mi persona y sentí que al final lo más poderoso que me unía a progresar, a avanzar, pues era otras personas. Qué, qué potente eso que has dicho, el querer librar a otras personas de tener que cuidarte por no haber tomado, por no haber tenido la valentía, el coraje de asumir la responsabilidad que te ha tocado en ese momento. Fíjate que, esto no lo tengo apuntado, pero es que el otro día me preguntó una chica en un preguntas y respuestas que su novio le han diagnosticado hace poco con la enfermedad, de come muy mal, fuma, bebe, y qué podía hacer ella para ayudarle. Y yo le dije, digo, mira, no puedes hacer nada para ayudarle porque tiene que tomar acción él. Y déjame decirte que creo que él está siendo, por una parte, un poco cobarde al no asumir la responsabilidad y por otra parte un egoísta al verte a ti preocupada y no querer
quitarte a ti esa carga de, de tomar él su propia acción, su propia coherencia, su propio coraje para mejorar su vida. Como que te está haciendo a ti, de alguna forma, sentir culpable, ¿no? Me, me parece muy, muy potente. Has hablado de Séneca, y yo creo que la filosofía estoica eh, es una herramienta muy poderosa, especialmente para personas que están en un mal momento, que es el estoicismo, porque creo que a día de hoy hay demasiada confusión con qué es el estoicismo. Pues es así, y va a haber mucha confusión, pero por eso debemos ser estoicos, entre comillas, y definirlo para nosotros, porque si no vas a acabar cayendo en la tendencia de esto no es estoico, esto sí es estoico, Séneca no haría esto, Marco Aurelio no enseñaría sus abdominales, y, y bueno, vas a acabar siendo pues una vez más una marioneta de lo que otras personas quieren que seas. Debes desarrollar tu propio carácter, tu propio criterio y tener tu propia filosofía, más allá incluso te diría que del estoicismo, ¿no? Porque el estoicismo, si tú no lo gestionas bien, puede convertirse en una jaula que encima te creas tú y que te puede impedir a veces incluso tomar decisiones coherentes, porque ya no harías lo que tú harías, harías lo que haría Séneca, o harías lo que haría Epicteto, o harías lo que has leído o lo que te han dicho que haría Epicteto o Musonio Rufo, por ponerte un par de ejemplos, ¿no? Por eso yo te puedo decir un poco, ¿no? Que sí, que puede haber una confusión, pero por eso precisamente escribí el libro del arte de la coherencia, para ir más allá de una filosofía, que evidentemente yo respeto y admiro, pero para buscar de nuevo esa propia voz interior, que esa es un poco lo que se refería Sócrates, que es el daemón, ese dios interior, esa guía que le decía que a él le guiaba y que incluso, pues, te diría que tiene hasta casi respaldo científico, ¿no? Porque cada vez hay más información sobre un concepto, un sentido, que es la interocepción. Está presente en todo, digamos, ese sentimiento, esa sensación dentro de las vísceras que muchas veces nos guía y que te dice es por ahí o no es por ahí, ¿no? Entonces, esa guía interior, ese sentido, a veces está ignorado y Nazaret Castellanos, la divulgadora científica, la neurocientífica, comentaba cómo este sentido es 6 veces superior a los otros cinco combinados, al gusto, al olfato, al tacto, a la vista, combinados. 6 veces más poderoso, ¿no? Más potente. Por tanto, a veces, más allá del estoicismo y demás, me gustaría tratar de que las personas, obviamente, pues conozcan las herramientas. Luego, si quieres, hablamos de las herramientas o lo que tú consideres, pero que sigan esa voz interior. Claro, yo considero que el estoicismo es la capacidad de actuar bueno, capacidad, tener el coraje de actuar en base a nuestro propio criterio, de ser coherente, como tú bien lo explicas en tu último libro, sin dejarnos llevar por las circunstancias o, evidentemente, en algún momento nos vamos a dejar llevar por las circunstancias, por el miedo, por la ansiedad, por algo, pero siempre tomando la responsabilidad y tomar el control. Me ha gustado mucho eso de que la gente no se etiquete en actúa así porque soy estoico. No, yo actúo así porque soy Juan y quiero ser un buen Juan o quiero ser un buen tal. No simplemente limitándome a una etiqueta. Me parece brutal eso que has dicho. Y algo que siempre he visto, Has hablado del sexto sentido, de la propiocepción, que siempre se manifiesta un pellizco en el estómago y tal. A mí me ha llamado siempre la atención que los filósofos, por ejemplo, Hipócrates, sabía que la salud comienza en el intestino, que en el intestino tenemos un segundo cerebro. ¿Y cómo crees que puede afectar el vivir de forma incoherente a lo que sería la salud del sistema inmune?
No sé si me explico. Es decir, como una Sí, persona que actúe de forma imprudente va a deteriorar su salud inmune y va a somatizarlo, por ejemplo, en el caso de una enfermedad de Crohn con una diarrea o en el caso de cualquier otra patología con algún síntoma relacionado. bueno, para darle un poco de contexto a lo que acabas de decir, debemos entender que lo que nos enferma, o sea, lo que produce la enfermedad, es el estrés. O sea, los altos niveles de estrés son muchas veces lo que va a provocar que nosotros enfermemos. Por tanto, en el momento que nosotros estamos manteniendo ciertas conductas, o por ejemplo, como acabas de mencionar, imprudencia, ¿no? O sea, personas que a lo mejor estén, no sé ahora mismo a qué tipo de imprudencia te refieres, pero pongamos ir a los sitios con prisa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Esto está provocando que tú estés aumentando tus niveles de estrés. Aumentar los niveles de estrés va a tener un efecto directo en tu intestino, obviamente, pero obviamente también en tu sistema inmune. Una cosa que me gusta explicar, que se entiende de una forma muy sencilla, es imagínate que nosotros tenemos un 100% de energía y tenemos ese 100% de energía. Está repartido, cuando tú estás bien, entre tu sistema inmunitario, tu sistema nervioso y el resto de órganos, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tú estás con un nivel de estrés muy alto? Pues que ese sistema nervioso empieza a acaparar esa energía. Y ese 100% de energía que estaba repartido entre tu sistema inmunitario, tus órganos y tu sistema nervioso, empieza a descompensarse, a desregular y a llevarse toda esa energía, esos recursos y atención a tu sistema nervioso, dejando vendido al resto de sistemas. ¿Qué ocurre? Que no es que funcionen peor, pero les estás quitando recursos. Entonces, si queremos encontrar nuestra salud, debemos ser responsables con nuestro sistema nervioso. Es decir, yo entiendo que a ti haya situaciones que te estresen. Lo entiendo y lo respeto porque he pasado por ahí. Sin embargo, si tú no lo gestionas, vas a sufrir más por no gestionarlo que incluso por la situación en la que te estás enfrentando, ¿no? Ahora, por eso creo que es muy importante este tema y la gestión del estrés y darle luz. Me parece brutal y te quería preguntar, esto te lo quería preguntar más adelante, pero te lo pregunto ya porque has dicho gestionar el estrés. Hay algo que yo he asesorado a más de 400 personas con esta enfermedad, Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable X, y prácticamente el 90 y largo por ciento empiezan con situaciones estresantes, trabajo, una pareja tóxica, familiares, X. Otras personas es por falta, por actuar de forma imprudente, ir con prisas, comer mal, etc. ¿Crees que lo que es la salud, y yo entiendo salud como un equilibrio del organismo, es decir, un equilibrio entre los sistemas cognitivos, inmune, nervioso, muscular? Yo suelo decir que la salud, salvo en contadas ocasiones en las que una persona hace todo bien, le encuentran una enfermedad que ha desarrollado por X motivos, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones la salud es algo que se construye. ¿Crees que la salud es algo que realmente se construye? Es decir, que es más un tema epigenético o es más un tema genético. Bueno, a ver, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Desde mi opinión, debemos ver que nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. ¿Qué significa? Que esto no es mío, esto es de Spinoza. Todo tiene impacto en nosotros. O sea, y cada cosa que nos dicen, pues imagínate si a ti
te dicen, qué bien te veo hoy, te veo de maravilla, qué persona más agradable, pues poco a poco pues, va a cambiar un poco tu forma de moverte, ¿no? Si a ti te van diciendo, pues eres terrible, no quiero pasar tiempo contigo, también va a cambiar tu fisiología, ¿no? Va a cambiar tu propia estructura. Pero es que debemos entender que cambios en tu estructura van a tener cambios en tu entorno, porque tú también vas a hablar con una energía cuando estás de buen humor, transmitiéndoles una energía distinta a las personas, muy distinta cuando tienes un peor humor o estás enfadado, ¿no? Por tanto, debemos entender que somos todo, ¿no? Somos la epigenética, somos la genética, que evidentemente es como se suele decir en el ámbito, ¿no? de la neurociencia, somos plásticos, somos plásticos y este constructo va cambiando, ¿no? Entonces, el punto desde mi posición es, a la hora de que dices tú, construir salud, yo lo traduzco en entender más los cambios que vas a percibir o vas a someterte, pues, con distintas contingencias, tanto previstas como imprevistas. Y que si tú vas conociéndote eso y vas pues aumentando tu tolerancia al estrés a través de esta búsqueda de autoconocimiento porque te estás preparando, o sea, eres consciente de cómo te afectan, pues imagínate, yo soy consciente de cómo me afecta, pues, como me dices tú, ¿no? La relación con determinadas personas. Oye, pues voy más predispuesto, voy a venir después de haber hecho ejercicio para ir más relajado, o por ejemplo, ¿no? Yo soy consciente de mi poco autocontrol. Pues oye, pues voy a ir a hacer la compra después de haber comido, por ejemplo, ¿no? O habiendo estado saciado, ¿no? No lo voy a hacer eh, con hambre, por ejemplo. Entonces, creo que debemos ser conscientes de cómo afectamos al entorno, cómo nos afecta el entorno, conocernos a nosotros mismos y aumentar también nuestra tolerancia al estrés. Ahora mismo se habla mucho de los baños de agua fría, por ponerte un ejemplo. Los baños de agua fría no hay ningún tipo de misterio. Lo que te está ayudando un baño de agua fría es aumentar tu tolerancia al estrés. Y una cosa importante que no hemos dicho del estoicismo, para explicarlo de una forma sencilla, el estoicismo es el arte de dominar el discurso interior. Entonces, cuando tú mismo te vas a meter en agua fría y en lugar de decir, ay, qué fría está, me voy a poner malo, o esto no vale para nada, o para qué hago esto no tiene que, para qué, qué tontería, bla, 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 esto es una moda, oye, pues es muy distinto a que alguien se meta o tenga la intención de decir, estoy cuidando mi sistema inmunitario, lo estoy haciendo con amor propio, con dedicación, cuando hay otras personas que no lo hacen. Esto tiene mucho más sentido que el agua caliente, porque el agua caliente al final apareció después de la invención del fuego. No, mi abuelo se ha bañado más veces en agua fría que en agua caliente. Entonces, el discurso interior, lo que tú te vendes, la película que te montas, es realmente determinante para entender cómo enfrentamos las cosas, ¿no? Entonces, em, la salud depende muchas veces de cómo nosotros la gestionemos. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Isabel Belaustegui y ella le daba muchísima importancia a cómo nos tomamos las cosas. O sea, un médico, un cirujano experta en patología, en lugar de hablarte de medicamentos, en lugar de hablarte de productos o venderte cualquier cosita, te estaba diciendo que por favor te trataras con cariño y con consideración por el bien de tu salud, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. O al menos a mí mi interocepción me dice que es por ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando te tratas con cariño, cuando te tratas con respeto, cuando te procuras buena comida, cuando te procuras buen ejercicio y cuando decides someterte a un cierto grado de estrés con el objetivo
de que es algo positivo, ya cambia mucho tu paradigma, porque al final nuestro cerebro, hay una frase tuya, creo que es tuya, creo recordar, tu cerebro no sabe quién eres, pero tu cerebro sí está monitoreando tu cuerpo, te está escuchando. Tus células no saben quién Es eres. tus células no saben quién eres, pero claro, tus células sí están reaccionando a lo que tú haces, a lo que tú dices, porque eso ya es energía. Ujú. Y siguiendo con este tema, ¿crees que a día de hoy yo veo que hay mucha improvisación en la sociedad? Porque la gente como que no tiene objetivos, no tiene un propósito, y no hablo a lo mejor de un propósito vital, ¿no? Que a lo mejor no tiene un propósito con esta tarea que está haciendo porque quizás no ha encontrado su propósito vital. ¿Eso cómo afecta a la salud? La falta de objetivos, la falta de propósito, ¿cómo crees que puede deteriorar a un ser humano? A ver, desde mi opinión, se habla mucho de que la crisis que tenemos en nuestra sociedad es una crisis financiera o es una crisis de salud a nivel de obesidad, o que es una crisis por sedentarismo, o que es una crisis por X motivos, ¿no? Pero desde mi opinión, lo que sucede de una forma muy clara es una crisis de autoestima, es una crisis de confianza en uno mismo, es una caída en la acrasia, lo que es conocido como una pérdida de poder. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas tienen miedo a soñar en grande. O sea, el sueño de los países hispanohablantes es conseguir una plaza fija en el gobierno. Estamos hablando de conseguir una plaza fija en el gobierno, a menos que seas corrupto. Estamos hablando de que es el mismo salario prácticamente el resto de tu vida. Pero el mismo salario, tanto si te esfuerzas todos los días, eres dedicado, paciente, constante, genuino y excelente, como si no te esfuerzas y eres una persona cómoda que va a hacer el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando alguien sueña con unos estándares tan bajos, pues estamos viendo que eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, obviamente, como tú dices, hoy en nuestra sociedad pues puede tener unos problemas de hacia dónde se está dirigiendo, pero no es más que la consecuencia de la pérdida de poder, de haber cedido tu autarquía, tu poder a alguien más, creyendo en que lo iban a hacer mejor que tú. Y nadie puede hacer o cuidar de ti tanto como puedes hacerlo tú. Pero es que no te estoy diciendo ya no un desconocido, ni un familiar. O sea, tú eres la persona que debería cuidar de ti. Pero si tú encima cedes eso, no, es que esto, no, esto no está bien, no está bien porque ni siquiera es responsable para prosperar ni para el progreso del resto. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si a mí me hubiera operado en cualquiera de mis accidentes, ¿no? Porque yo estoy vivo gracias a la ciencia. Si a mí me hubiera operado en cualquiera de mis accidentes una persona que hubiera sencillamente soñado con ser una más y en apuntar bajo, pues me habrían operado con un martillo y un cincel. Pero por suerte las personas a veces sueñan en grande, no quieren conformarse, quieren ser los mejores, quieren innovar. Y esto creo que lo decía Bertrand Russell, todos los progresos provienen de las personas no ordinarias y, y las personas valientes, ¿no? Entonces, eh, gracias a que había personas que no pensaban en encajar, sino pensaban en ser los mejores, pues yo a día de hoy pues pues he podido salir adelante, ¿no? También gracias a su ayuda. Entonces, la crisis que hay es una crisis de autoestima y yo promuevo recuperar la autarquía.
y conocer conceptos como la encrateia y recuperar la filosofía y tratar de decir las cosas tal y como son, de ser un poco cínicos, pero no como entendemos el cinismo. El cinismo lo entendemos a veces como algo negativo. Un cínico es una persona que sigue o un filósofo que sigue una ideología materialista. Una ideología materialista es que te dice las cosas tal y como son. Por ejemplo, en lugar de que decir que esto es una taza, te diría que esto es un trozo de metal con forma de cilindro, ¿no? Entonces, a lo que vamos, o en lugar de, por poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una amatista, que es una piedra que pues tiene unas propiedades que nosotros le damos a partir de la creencia, pues un cínico diría que es un cacho de piedra o un mineral, pero no le daría ningún tipo más de valor, ¿no? Y ahora te digo, pues por ejemplo, que tengo aquí un, un cuarzo, pues ya un cínico me diría que es un cacho de piedra atado a un cordel. Entonces, tendría toda la razón, pero creo que recuperar el cinismo nos ayudaría a no caer, por ejemplo, en tendencias de marketing, en compra esto, compra lo otro, y te haría pues alcanzar un poco esa claridad y objetividad para ver las cosas. Que yo no digo que sea el único camino, pero creo que vivimos mucho en la idea y nos perdemos en el concepto. Y no, por desgracia, no un concepto que has estipulado tú, sino en un concepto que ha estipulado otro tipo. Y no lo ha hecho precisamente para que tú te empoderes, porque si no, creo que desde niños pues te hubieran enseñado nutrición, te hubieran enseñado finanzas, te hubieran enseñado ciencias del deporte y te hubieran enseñado a ciertas cosas que creo que no te han enseñado, ¿no? En cambio, pues vemos que hay un- unas directrices que se alejan de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo. Además, has mencionado varias veces en esta respuesta, cuando una persona quiere, aspira a ser el mejor. Hay un concepto que te escuché a ti y le escuché a David Marchante, que es el ser, hacer, tener. Muchas veces la gente se pierde y pierde su propia autarquía en que esperan a tener algo para ser esa clase de persona. Y algo que yo le digo mucho a la gente, es que me dicen mucho, yo quiero volver a ser el que era antes de la enfermedad, pero a ver, esa persona ya no existe, ni siquiera existe el tú de esta mañana. Y tampoco existe el tú de cuando tú te cures, porque esto es crónico. Si tú quieres ser la persona que tenga una remisión en esta enfermedad, tú tienes que actuar como si ya fueras esa persona, puesto que será una consecuencia del ser. ¿Cómo crees tú que una persona puede aspirar o qué consejo le darías a una persona para que mejore el ser, ese ser hacer tener, que desde tu propia visión? Pues mira, aquí me gustaría darle una lanza a David, porque David fue el primero que me habló del ser hacer tener cuando yo me estaba iniciando pues en ciertas, ciertas aventuras de emprendimiento. Y él hablaba que pues para ser un buen empresario debías, en principio, no hacer cosas o tener cosas, no tener dinero o hacer determinadas cosas, sino serlo. Y para serlo, comportarte como. Y bueno, pues tiempo después leí pues, a otros autores. Me vino a la mente, por ejemplo, Robert Kiyosaki, creo que en Cuando te flujo el dinero, por ejemplo, que hablaba de ser, hacer, tener en ese orden. Y luego, pues posteriormente, pues otros autores filosóficos o incluso pues podemos reseñar como el libro Hábitos Atómicos de James Clear habla también precisamente
del concepto identidad, ¿no? O sea, hay personas que nunca van a dejar de fumar porque dicen, estoy tratando de dejar de fumar, estoy tratando de dejar de fumar. Entonces, como están tratando de dejar de fumar, pues de vez en cuando fuman. Pero hay muy distinto a quien dice, ya no soy fumador, ya no soy fumador. Entonces esa persona ya no está tratando de nada, ya no es fumadora. Y como no es fumadora, actúa en coherencia a no fumar. Entonces esa persona sencillamente es algo. Muchas veces las personas no son conscientes del poder del ser. Por eso escuchamos expresiones que yo personalmente censuro, como soy torpe, o soy triste, o soy blando, etcétera, etcétera, etcétera. Este, estas personas, o soy pobre o lo que sea, estas personas desconocen el poder del ser. Si, si realmente fueran conocedoras de la fuerza del ser, jamás, jamás, y detesto utilizar los jamases sin, sin una dirección adecuada, emplearían este lenguaje. Ser es muy poderoso. El ser es muy poderoso porque acaba creando realidad. El lenguaje sencillamente es una forma de crear la realidad o de escribirla. Y hablando de crear, para darle un poco más de apoyo a esto que estamos hablando, debemos diferenciar quienes ven para creer de quienes creen para ver. Obviamente es mucho más fácil ver para creer, ver para creer. Estamos rodeados, no hay más que salir a la calle o poner las noticias, personas que ven para creer. Sin embargo, hay personas que no son tan razonables, que son capaces de creer para ver, de creer para ver. O sea, no necesitan ver para creer. Y algunos dirán, pues claro que es más fácil, es que cómo voy a hacer algo si no lo veo? ¿Cómo voy a creer en algo si no lo veo? Pues claro, si todo el mundo pensara como esa persona, pues no tendríamos un teléfono móvil, no podríamos desplazarnos miles de kilómetros o decenas de miles de kilómetros en horas, no podríamos probar alimentos que yo no sabía ni que existían hasta hace poco. Entonces, debemos entender que todo progreso depende de los que creen, no de los que ven. Y esto es porque, una vez más, ¿no? Cuando hablamos de cerebro, tenemos de estos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es el cerebro del concepto, del idioma, de la lógica, que está muy bien, pero no crea nada nuevo. Sencillamente estructura lo que ya conoce. Y obviamente es interesante, ¿no? Porque para comunicarnos, para relacionarnos, muchas veces necesitamos ese hemisferio para llegar a ciertos acuerdos, pero ningún progreso va a venir de ahí. Ningún progreso realmente reseñable va a venir de ahí. Todo viene del hemisferio derecho, que es la imaginación, que es la creación, que es el arte, que es el humor. Y este cerebro muchas veces está atrofiado porque desde niños, pues como hemos comentado antes, queremos desarrollar el hemisferio izquierdo a través del concepto, a través de la réplica, a través de aprender lo que otros dicen que es la verdad y no desde buscar esa verdad desde ti mismo, ¿no? Y, y por eso, pues te diría que el ser, hacer, tener debería de tenerse presente, o al menos como un mantra dentro de uno mismo. Brutal. De hecho, he recordado cuando entrevistaste por segunda vez a don Mario Alonso Puig, al doctor Mario Alonso Puig, que él dijo, antes de crear, tienes que creer, que me pareció una frase brutal. Y
también No algo sé. que yo le digo a las personas es que tú no eres la enfermedad, tú no eres el diagnóstico, tú no eres José el Orejas, ni eres Marta. De hecho, a mi propia pareja se lo he dicho, tú no eres la novia de, tú eres tú. Punto. Tú eres, es más, tú eres ahora. Yo ahora, por ejemplo, no soy Juan, el asesor de personas con enfermedad de Crohn, no. Ya mismo soy Juan, que está hablando con Pedro, luego seré Juan, el que vaya a hacer la compra, luego seré Juan, el que esté asesorando a alguien. El, el no identificarnos con una sola etiqueta me parece brutal. Y Pedro, te quería ahora hacer una pregunta quizás un poquito compleja, ¿no? Yo todavía le sigo dando vueltas. Hablando una vez con una amiga, su madre me dijo que hay personas fuertes y personas débiles. Y yo creo, evidentemente no me refiero a físicamente, sino mentalmente y tal. Eh, ¿Crees realmente que existen las personas que son más fuertes mentalmente o son personas con menos capacidad de autogobernarse? Son personas que no es que sean más débiles, sino que tienen menos capacidad de coherencia, por así decirlo. Pues creo que se abusa mucho a día de hoy de he dejado la dieta porque soy débil. No, quizás has dejado la dieta porque no has sido coherente o no has tenido la capacidad de sacrificio o de tolerar la frustración necesaria. ¿Crees que existen realmente las personas fuertes y las personas débiles a nivel de mentalidad? Bueno, pues eso es un punto que lo llevaríamos una vez más al lenguaje, porque nosotros nos expresamos de una forma pues más precisa posible dentro de lo que conocemos, pero esto no significa que sea correcto o incorrecto, o que sea bueno o malo, sencillamente es. Y lo que quiero expresar con esto es que todo el mundo tiene dentro un- una llamada de atención. Y hay personas que esa llamada de atención, esa adicción, la tienen, por ejemplo, al tabaco. Otras la tienen a la comida. Otras lo tienen al sexo. Otras lo tienen al entrenamiento. Otras lo tienen, incluso, como dice mi colega Miguel Camarena, a la meditación incluso. Hay personas que llevan esa adicción a su trabajo. Entonces, cuando hablamos de fuerza en el carácter, una persona no sea capaz de no frenarse con la comida, sencillamente es porque esa adicción la tiene a la comida, pero hay personas que a lo mejor tienen una adicción al entrenamiento o una adicción a su trabajo o una adicción a un videojuego. Entonces, em, esa intensidad, ese carácter, esa fuerza, la están llevando o la estamos llevando cada uno a un punto, ¿no? Pero este tema es muy delicado porque debemos entender que nosotros, o al menos como también me gusta a mí expresar, em, o como por ejemplo se expresa, ¿no? en ciertas escuelas que yo, pues, estudio, em, hacemos las cosas que nos han servido para ser quienes somos o que han funcionado. Cuando una persona es más cabizbaja o tiene la cabeza más gacha, no es peor ni mejor, sencillamente hacerlo es lo que le ha supuesto su adaptación al entorno por sus padres, por su familia, por sus amigos, por sus compañeros o lo que sea. Cuando a una persona le ha tocado tener un temperamento más fuerte o un carácter más duro, también es porque le ha tocado eso, por pura supervivencia. Y no está ni bien ni mal. O sea, creo que por eso escribí el arte de la coherencia. El punto está en que tú sigas tu voz interior.
Te dice, oye, tu voz interior te dice que te comas 18 pasteles, cómete 18 pasteles. Pues si tu voz interior te dice que te comas solo uno, por ejemplo, pues escucha tu voz interior. Si es que es una cuestión de coherencia, ¿no? Creo que lo que nos sucede, desde mi opinión, es que no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso volvemos otra vez al no Shoutón, entender que lo que nos pasa es un problema de ignorancia. Que el único mal que existe es el no conocernos. Porque cuando alguien te dice, no, no fumes, pero tú sabes que fumar para ti es algo que quieres, oye, pues fuma. Oye, no hagas esto, pero ¿por qué no hago esto? Si es que yo pongo ejemplos muy sencillos. Por el tema de, ¿es malo Coca-Cola? ¿Es malo McDonald's? Pues no sé, si tú tienes un trastorno con la alimentación, tienes una anorexia y no quieres comer ensalada, no quieres comer nada, pero te ponen un helado o te ponen McDonald's o una Coca-Cola, pues vas a hacer que esa persona se meta alguna caloría que le van a venir genial. Entonces, McDonald's en sí mismo no es malo, está favoreciendo que algunas personas se metan más calorías. Michael Phelps se tomaba más de 10.000 calorías diarias porque competía en natación y necesitaba esas calorías para poder llegar, ¿no? Igual que, por ejemplo, LeBron James. Entonces comían esa cantidad que no la vas a encontrar con un plato de pasta o con una hamburguesa. Entonces, el punto es que tendemos muchas veces a enjuiciar desde nuestra visión, lo que es una auténtica estupidez y para en mi opinión una arrogancia, porque no tenemos ni idea, ¿no? Por eso trato de divulgar sobre la autarquía y el gobierno de uno mismo y que dejemos de prestarle tanto atención al resto que bastante tienen con su propia vida, ¿no? Yo creo que yo a veces no llego a barrer mi propia casa, no llego, literalmente, porque me requiere, pues, a veces una energía que estoy dedicando en emprender o lo que sea, y me quiero preocupar por cómo tiene de polvo la casa del vecino. Pues no sé, creo que es una incoherencia, ¿no? Una hipocresía, y que he caído muchas veces en esa hipocresía y no quiero reiterar. Brutal. Además que siempre me ha gustado de ti eso, que también reconocerlo cuando, por ejemplo, has caído en algún error o algo, que lo reconoces. Nunca vendes esa imagen de Superman. Eh, Algo que estoy viendo mucho a día de hoy en la sociedad, lo hablaba una vez con Jesús Matos, autor de varios libros también, que hemos pasado de utilizar herramientas que requerían ciertas habilidades, como por ejemplo azadas, herramientas manuales, ¿no? Azadas, palas, etc., requerían fuerza, coordinación, etc., a utilizar herramientas que, por ejemplo, el teléfono, que requieren dos dedos, ¿no? Lo cual es un gran avance, evidentemente. Yo elogio los avances de la tecnología, pero creo que el exceso, y esto es algo que tú mencionas también en tu libro, Programación Neuromotriz, este exceso de herramientas que hemos pasado de hacer movimientos complejos, por ejemplo, con la pala, a esto, como que atrofian un poquito la capacidad cognitiva, el exceso, mejor dicho, ¿no? ¿Crees que lo que es una correcta programación neuromotriz puede tener beneficios en una persona a nivel emocional, incluso que se extrapolen a nivel inmune? Vale, vamos a dar un poquito de, de luz a todo esto. Hemos hablado antes de un concepto llamado interocepción, pero no hemos hablado de un concepto que se llama propiocepción. Cuando una persona en su día a día trabaja mucho, por ejemplo, con un smartphone, sucede que esa persona está en la tarea. Está respondiendo emails, está respondiendo mensajes, está contestando WhatsApps, está al teléfono, está en el ordenador. ¿Qué ocurre con esa persona?
Esa persona está en su cuerpo o está en la tarea. Está en la tarea. Entonces, cuando pasa más tiempo en la tarea, en la tarea, en la tarea, ocurre que sus mecanismos de eficiencia energética, que son los mismos mecanismos que hacen pues que pues, pongamos el despertador o que comamos una galleta cuando no tenemos hambre o que comamos un postre aunque estemos llenos, llevan nuestra, nuestro foco a la tarea. ¿Y dónde no la llevan? A nuestra estructura. Al no llevarlo a nuestra estructura, nosotros, de forma automática, poco a poco, nuestro cuerpo va dejando, a través de este mecanismo de eficiencia energética, el peso en el tejido osteoarticular o bien los músculos más pequeños. Va dejando pues, esa cadena posterior, esa musculatura grande que muchas veces utilizaríamos en tareas físicas, programándonos de forma progresiva en una cadena más anteriorizada, una cadena más de cierre, una cadena más de sumisión, en lugar de una cadena más de expansión. Todo esto tiene aplicaciones psicológicas. ¿A dónde vamos a ir? Que si nosotros perdemos esta propiocepción, aparte de que afecta directamente a las conexiones de nuestro cerebro con nuestro cuerpo, estamos dejando pues, nuestra estructura en, digamos, en una posición de vencerse a la gravedad. Dejamos de hacer esta elongación axial que precisamente es una reactividad a la gravedad. Yo os pongo un ejemplo siempre muy sencillo. No es lo mismo estar en una estática pasiva, estática en la que estás vencido a la gravedad, que en una estática, o sea, en un gesto de parado, en el que tú estás venciendo a la gravedad. Y las dos es estática, pero nada que ver lo que tiene un impacto la una con la otra y lo que es la propiocepción, esa conciencia de uno mismo en su relación con el entorno. Bueno, ya hemos hablado de la interocepción, pero ahora viene el concepto propiocepción. Pues este concepto propiocepción, debemos entender que muchas veces las personas creen que lo conocen. Y una cosa muy graciosa que tenemos graciosa, no, bueno, graciosa por un poco cuando las personas pues somos conscientes, ¿no? Pero lo veo en muchas formaciones, lo vemos en un poco los profes del máster de PNM, como profesionales del entrenamiento, de la salud, no tienen esa conciencia de hueso. O sí que tienen pues un poco de más conciencia corporal que otro tipo de perfil, pero no tienen conciencia de hueso. No tener conciencia de hueso, no conocer las torsiones óseas, a mí es ir por el mundo desde el hacer, no desde el ser. Esto lo explica muy bien nuestra profesora Vanessa, que es, a ti te va a gustar esta expresión. El hueso es el ser y el músculo es el hacer. Entonces, hay personas que se centran mucho en el músculo, en el músculo, en el músculo, ¿no? Y van la conciencia del músculo. Y no me parece mal, pero me parece una limitación, porque no estás en la torsión ósea. No es lo mismo que yo te diga, actívame el dorsal, a que yo te diga, hazme una depresión de tu escápula o una elevación de tu escápula. Entonces, en una estoy relajándolo, en otro lo estoy activando, pero en una estoy poniendo el foco en el músculo y otra en la estructura ósea. Pero es que cuando lo pongo en la estructura ósea, también activo el músculo. Por tanto, una vez más, ser, hacer, tener. Por eso quería que las personas, o sea, al final a mí me apasiona mi trabajo porque va muy ligado una cosa con la otra. Cuando yo estoy en proyectos como en Cratella, me permite enfocarme en lo que es la interacción y cuando estamos en los proyectos de programación neuromotriz, pues más sería la propiocepción, ¿no? Pero no deja de ser más una cuestión de ser, una cuestión de sentir aunque nos apoyemos en el pensar. Creo que, creo que vivimos en una sociedad
que piensa demasiado y niega lo que siente. No podemos seguir así, o al menos si queremos cuidar nuestra salud. Uf, esa frase tanto de tu profesora Vanessa, me la voy a tatuar a fuego y esta última que has dicho también, estamos demasiado tiempo en el pensar y muy poco en el sentir. Eso me parece brutal. Y para terminar, Pedro, una pregunta. Eso sí, siempre he tenido duda, ¿no? Tú cuando te despiertas por la mañana, ¿cuál es tu rutina diaria? Es decir, me llama la atención porque te veo una persona que tiene rutinas muy sencillas, muy básicas, que no hace grandes cosas. A día de hoy como que parece que hay que hacer grandes cosas. ¿Y cuál es la rutina que sigue Pedro Ibar por las mañanas? Si no es mucho preguntar, porque aquí ya es un poquito más personal y te pido disculpas. Nada, tío, pues mira, te voy a decir una cosa. Mira, pues cumplir con lo que pone aquí. Ya está. Cumplir con lo que pone en el diario. Creo que para resumirlo y para que cualquier persona pueda sacar algo de valor de aquí, es planifica tu vida. Crea un horario y cúmplelo. Y todo irá bien. Tal cual. Me parece muy potente porque algo que yo le digo a las personas cuando las estoy asesorando es, a ver, háblame de tu día a día. Siempre es la primera pregunta que hago. Y lo primero dicen, bueno, pues a ver, es que depende. Y digo, ya empezamos mal. Digo, es verdad que hay cosas que no podemos controlar, pero yo puedo decir de cabeza cómo es o lo que quiero hacer en mi día a día, mis horarios de comida, mis horarios de entrenamiento, mis horarios de ayuno, mis horarios de lectura, porque controlando eso ya estoy evitando la improvisación. Es la planificación. De ahí la pregunta que también te hacía antes de si la salud es algo que se construye y tal, y me parece brutal. No sé si quieres terminar Pero bueno, esto con... quiero hacer un apunte, Sí, Juan. sí. Quiero hacer un apunte a lo que acabas de decir. Planifica todo lo que quieras hasta que llega un punto donde sientas que ya no necesitas planificar. Ujú, Porque quiero que quede muy claro. Yo puedo poner aquí mis planes y mis objetivos y voy a ir a fuego. Pero si llega un momento que yo cumplo mis planes y mis objetivos y me apetece no hacer nada y no quiero hacer nada y quiero ver, no sé ni a qué hora voy a comer, ni a qué voy a merendar, ni con quién voy a estar, ni demás, lo hago también. No me gusta dar cuentas a nadie e incluso no me gusta ni darme cuentas a mí mismo. Me gusta sencillamente tratar de vivir. Y por eso, pues, quiero que, obviamente, que quede muy claro la importancia de llevar un diario y de cumplir contigo mismo, pero tanto la importancia de no hacer nada cuando tú consideres que no debes hacerlo. Pero muy importante, o sea, si te gusta tu vida, si no te gusta tu vida y hay cosas que quieres cambiar, no es momento para fluir y a ver qué hago, ujú. porque eso es una soplapolleza hablando en plata. Yo digo un punto, pues, no lo hablo por mí. Yo he construido ciertas cosas que me han posicionado en la vida que quiero vivir. Entonces, eso no significa que yo vaya a planificar a las 9 hago esto, a las 10 hago esto, a las 11 hago esto, porque no tengo muchas veces idea a la hora a la que voy a entrenar, a la hora a la que voy a comer, porque, te voy a poner un ejemplo. Tú cuando vas a echar un polvo, pones un cronómetro. Sí, lo típico de tú te dejas llevar y No, ya no, está. pregunto. No, no, en ¿Pones absoluto, un cronómetro? para nada. No, no, sabes si vas a estar 10 minutos o si vas a estar una mañana. Entonces, ¿qué hago? Voy a retrasar. No, no, voy a parar ahora porque es mi hora de entrenar. ¿Que somos robots? O sea, vamos a ver, a veces se llevan las cosas a la soplapollez máxima. Por tanto, creo que también debemos entender que hay cosas que están muy bien planificar y que hay cosas que no. Y esas cosas deberían, pues también, pues contarse. Por eso no me quería, no necesitaba.
seguir hablando, pero creo que después de ese apunte era necesario. Me parece brutal porque además eso es un ejemplo que yo le pongo muchas veces a la gente que me dice, no, es que aún no estoy preparado para hacerlo o lo tengo que planificar y siempre digo, vale, pero si llega una rubia con las dos tetas así de gorda, tú no estás preparado para estar con ella, pero estás, ¿verdad? Aunque no te hayas preparado y no esté planificado. Entonces me ha hecho mucha gracia también esa analogía, ese ejemplo que has puesto y Pedro, ya solamente agradecer tu tiempo, tu conocimiento. Y de verdad que para mí es un orgullo no solamente el tiempo que me has dedicado aquí, sino también cuando me has respondido por redes sociales a cualquier duda que he tenido. Que muchísimas gracias y nada, no sé si quieres añadir algo o es tu tiempo. Pues nada, que sigas haciendo lo que haces, que se nota mucho el cariño que le pones y nada, pues mucha fuerza a todas las personas que estéis luchando con, pues con a veces esa dificultad de hacer todo con más facilidad, pero creo que eso también repercute en vuestro carácter y en vuestra forma de vivir de una forma muy positiva. Así que, pues a seguir con fuerza. Muchísimas gracias, Pedro. Y ya para terminar, yo siempre digo a la gente que gracias a esta enfermedad yo he podido construir muchas cosas. Y si no me diagnostican, no me operan. Si no me operan, no abro Instagram. Si no abro Instagram, no hablo contigo y no podríamos haber tenido esta charla. Al final todo es una consecuencia de lo que hacemos y de en quienes nos convertimos y en quienes somos, como has dicho, del ser. Claro, Pedro, sí. muchísimas gracias y de verdad, te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto que vas a lanzar en breve y seguro que ya tienes algo en mente para escribir otra cosa. Estoy deseando también saber qué es y muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti. Haz un gran día.